Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hermanos y hermanas, espero que estéis todos bien, inshallah, y que estéis llevando de la mejor manera estos días de confinamiento y sobre todo preparándonos para la llegada ya inminente del mes de Ramadán. He querido hacer este vídeo porque sois muchos los que me habéis preguntado y me preguntáis sobre la fidya, es decir, sobre esa compensación económica que el musulmán paga cuando llega Ramadán y por diversas circunstancias pues no puede hacerlo, como por ejemplo que sea un enfermo crónico, padezca de alguna enfermedad, etc. He querido hacer este vídeo porque del mismo modo que ocurre con otras cuestiones en el derecho islámico, muchas personas piensan que hay una única opinión respecto a un asunto y este es uno de ellos. Hay muchas personas, muchos de vosotros que pensáis que el hecho de que una persona musulmana llegue a Ramadán y no ayune, automáticamente tiene que pagar una fidya. Y lo cierto es que la mayoría de los sabios no lo ven así. Ven que no hay que pagar ninguna fidya, ninguna compensación económica. Además, también es mi posición y mi opinión y quisiera explicaros de dónde viene esta opinión. Vamos a ir a el Corán. Vamos a ir a la ley número 183, que empieza y nos dice lo siguiente. Creyentes, se os ha prescrito el ayuno, al igual que se prescribió a los que os precedieron. Quizás así temáis a Allah, o os guardéis de Allah, o seáis conscientes de Allah. Y luego dice el Corán, por días contados, y quien de vosotros esté enfermo, o de viaje, o se encuentre de viaje, por un número igual de días, es decir, debe recuperar esos días que no haya ayunado. Y fijaos aquí que esto es lo importante. Y los que pudiendo no ayunen, podrán redimirse dando de comer a un pobre. Esto lo podemos ver en árabe, que nos dice وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Es decir, aquellos que pueden hacerlo y son capaces, pero no ayunan, tienen que pagar una fidya que es ta'amu miskin, es dar de comer a un necesitado. Bien, esto nos informan los sabios que esto fue en a primera instancia, es decir, cuando Allah reveló esta ley, en principio todo el mundo tenía que ayunar. Sin embargo, había gente, no porque estuviese enferma, porque más lo dice el Corán, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ, es decir, ellos podían ayunar, pero les resultaba dificultoso ayunar tantos días seguidos. Entonces Allah les dio una opción, es decir, bien, no podéis ayunar, pero a cambio tenéis que pagar una fidya, es decir, una compensación económica y dar de comer a un necesitado. Y así estuvo durante un tiempo hasta que Allah reveló la siguiente ley que vamos a ver. Dice en ella, Allah, es el mes de Ramadán en que fue revelado el Corán como dirección para los hombres y como pruebas claras de la dirección y del criterio. Y quien de vosotros esté presente ese mes, que ayune en él, y quien esté enfermo o de viaje, un número igual de días. Allah quiere haceroslo fácil y no difícil. Fijaos bien cómo ya desaparece y los que pudiendo no ayunen podrán redimirse dando de comer a un pobre. Y esto es así porque nuestros sabios nos informan a través de hadices, como por ejemplo la que nos transmite un seguidor que se llama Ibn Abi Layla, en un hadith transmitido por el Bukhari y otros recopiladores del hadith, por lo tanto es un hadith fidedigno y correcto, cuentan cómo los sahaba, cómo los compañeros les contaron que al principio era así, es decir, ayunaba quien quería y quien no quería porque le resultaba dificultoso pagaba una fidya, pero que a posteriori esta ley ya quedó abrogada por la siguiente que acabamos de leer, y eso además lo afirma un gran erudito del siglo pasado que se llamaba At-Tahir ibn Ashur, tunecino, rahimahullah rahmatan wasi'a, que Allah esté le colme de misericordia, en su libro, en su tafsir que se llama At-Tahrir wa Tanwir. Es una grandísima obra, es un gran tafsir muy importante y además que tiene más de 10 volúmenes. Pero bueno, aparte de la voluminosidad de la obra, es una obra de referencia. Entonces, en este tafsir, At-Tahrir wa Tanwir de Ibn Ashur dice, literalmente, ثم انعقد الإجماع على نسخه. Es decir,
hubo un consenso por parte de los sahaba de que este precepto se abrogó. ¿Cuál? Y los que pudiendo no ayunen podrán redimirse dando de comer a un pobre. Y quedó esta orden que es: y quien de vosotros esté presente ese mes, que ayune en él. Y quien esté enfermo de viaje, un número igual de días, es decir, deberá ayunar por un número igual de días recuperándolo. Y luego fijaos que esto es muy importante, porque a veces no se hace referencia en las exégesis. Allah quiere haceroslo fácil y no difícil. ¿Por qué? Porque aunque parezca inverosímil, en aquella época eran tan pobres y había tanta miseria que incluso para una persona normal le era difícil conseguir su propia comida. Es así, era así de extremo, era difícil incluso para él conseguir su propia comida. Entonces, si ayunaba y además tenía que conseguir un dinero para dar de comer a otra persona, en aquel momento, en aquella época, era algo realmente dificultoso, porque como repito, hasta para ellos era difícil obtener la comida. Entonces Allah, ¿qué les dice? Ya todos tenéis que ayunar y ya no tenéis que pagar esa fidya. Y por lo tanto, ¿qué dicen los sabios? Si hay personas que llega Ramadán, que están, por ejemplo, enfermos, tienen una enfermedad no crónica, o una mujer embarazada, o alguien que está de viaje, como indica el Corán, pueden ayunar, pueden romper el ayuno y luego lo recuperan en el momento que ellos quieren. Sin embargo, cuando hay una persona, y además no tienen que pagar ninguna fidya, no hay que pagar ninguna compensación económica ni nada. No ayunan porque tienen esa rukhsa, tienen esa licencia, si están de viaje, tienen una enfermedad y luego se van a curar, o alguna mujer embarazada, etc. Y si hubiese alguna persona, como por ejemplo una persona muy anciana que esté muy mayor, que esté muy débil físicamente, o una persona que tenga una enfermedad crónica, aunque rompa el ayuno, no tiene que pagar una fidya, no tiene que pagar ninguna compensación económica, porque esa es la opinión de los sabios, de la mayoría, porque, como os he enseñado antes, la ley anterior donde se habla de la fidya, y los que pudiendo no ayunen podrán redimirse dando de comer a un pobre, esa ley ya, como dice At-Tahri ibn Ashur, y hay un ijma de que está abrogada por esta siguiente. Es un ijma de los sahaba y lo dice así: Thumma in'aqada al-ijma'u ala naskhi. Es decir, hubo un consenso por parte de los sahaba de que esa ley ya no tenía ese valor, porque además ya dejaron de hacerlo y además se cuenta que los tabi'in ya no practicaban ese valor de esta ley. Por lo tanto, y como conclusión, si alguien está enfermo por alguna enfermedad y luego se cura, o está de viaje, o una mujer embarazada, cuando se pase su periodo de licencia y de permiso, recupera el ayuno y no tiene que pagar ninguna fidya. Y aunque estuviese alguna persona que sufriese alguna o sufra alguna enfermedad crónica, o una persona que sea muy mayor, muy débil, etc., no ayuna y no tiene que pagar ninguna fidya. Le pide a Allah que le bendiga en este mes, se ejercita espiritualmente, saca el máximo provecho desde esa dimensión espiritual, pero la fidya no tiene que pagarla. Este era el vídeo que quería hacer para explicaros esta posición, que como os digo, puede que hayan, y hay algunos otros sabios que dicen que sí que hay que pagar una fidya, porque esto es un tema de derecho y podemos encontrar diferentes opiniones, pero que la mayoría de sabios opinan que no hay que pagar ninguna fidya. Espero que este vídeo os haya sido de provecho. Barakallahu fikum, y espero que este Ramadán sea lleno de baraka, sea lleno de luz, y que Allah nos dé su luz, su misericordia, para que saquemos de él lo mejor. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.